Hay cosas que suceden dentro de un avión que ni te imaginas. Desde salas secretas hasta códigos ocultos en tu boleto, hay pasajeros que salen del vuelo con una ciudadanía extra y otros que ni siquiera salen. ¿Y lo más raro? Algunas veces estas historias ya sucedieron justo a tu lado, solo que no te diste cuenta. Pero calma, esto no es solo otra lista. Es una inmersión en todo lo que no te cuentan cuando embarcas. Y lo más impactante está al final. Cerradura secreta del baño. ¿Sabías que cualquier persona puede abrir la puerta del baño del avión desde afuera? Hay una cerradura oculta, camuflada en el letrero de Toilet, que se puede deslizar manualmente para liberar la traba. Sí, esto ya se ha usado en situaciones de emergencia y en situaciones mucho menos nobles. La mayoría de los pasajeros ni se imagina esta brecha de seguridad. Pero ahí está, al alcance de cualquiera que sepa dónde tocar. Este mecanismo fue diseñado para permitir el acceso rápido en caso de que alguien se sienta mal, se desmaye o provoque un incendio, como ya ha sucedido. En un caso real, una mujer encendió un cigarro en el baño durante el vuelo. La alarma sonó y la azafata tuvo que usar el truco de la cerradura secreta para forzar la puerta. ¿El resultado? Aterrizaje de emergencia y caos a bordo. Y antes de que pienses en probarlo, usar esta cerradura sin permiso podría hacerte pasar por una buena visita a la comisaría al aterrizar. Esto es algo serio, y poca gente sabe cómo funciona realmente. Pero esta cerradura oculta no sirve solo para emergencias médicas o accidentes. Hay otro motivo, mucho más vergonzoso y polémico, detrás de esta ingeniosa trampa. Y nos lleva directamente a uno de los secretos más extraños de la aviación moderna. Un club exclusivo, prohibido, y que podría ponerte tras las rejas. ¿Listo? Porque el siguiente tema te va a dejar con la boca abierta. El Club de la Altitud. ¿Has oído hablar del Mile High Club? La expresión puede parecer una broma de película, pero sí, este club existe de verdad. Y más que eso, es un problema real y recurrente en la aviación. Hay personas que ven el baño del avión como un escenario para una aventura romántica, o no tan romántica, a gran altitud. ¿La razón? La adrenalina de lo prohibido, el ruido del avión camuflando sonidos sospechosos, y la sensación de nadie se va a dar cuenta. Pero en la práctica, esto es un delito. Las aerolíneas ya han registrado numerosos casos de pasajeros tratando de divertirse durante el vuelo, especialmente en vuelos nocturnos, cuando la cabina se oscurece y el movimiento disminuye. Lo más raro, algunos vuelos temáticos han sido creados exclusivamente para atraer a parejas que quieran unirse a este club, con luz baja, cabina silenciosa y una tripulación más tolerante. Pero incluso en estos vuelos, si algo se sale de control, la diversión puede terminar con esposas esperando en el desembarque. Y sí, hay pilotos que se han visto involucrados en este tipo de situaciones y han causado accidentes. Literalmente. Y si piensas que esto solo ocurre entre pasajeros, es mejor que lo repienses. Los tripulantes también tienen sus momentos, especialmente cuando saben cómo utilizar bien las áreas de la aeronave, donde nadie puede verlos. Y hablando de lugares escondidos dentro del avión, ¿alguna vez te has preguntado qué hay detrás de esa puertecita discreta cerca de la cabina? No es un armario. Es mucho más que eso, y casi ningún pasajero sabe de la existencia de este espacio secreto. La sala secreta por encima de los pasajeros. Existe una habitación oculta dentro de los aviones que parece salida de una película de espionaje. Casi nadie lo nota, pero detrás de una puertecita disimulada, generalmente cerca de la cabina, hay una escalera que lleva a una sala secreta justo por encima de la zona de los pasajeros. Allí es donde la tripulación duerme durante vuelos largos. Mientras tú intentas acomodarte en tu asiento con una almohadilla de papel, hay un asistente de vuelo durmiendo cómodamente justo encima de tu cabeza. Esta área se llama Crew, Rest Compartment, y solo existe en aviones de gran tamaño, como el Boeing 777 o el Airbus A350. Dentro de ella hay camas estrechas, luz tenue e incluso cortinas para garantizar privacidad. Es la única forma de asegurarse de que parte de la tripulación esté descansada en vuelos intercontinentales. Lo curioso es que, a pesar de ser esencial para la seguridad del vuelo, esta área está oculta por razones de seguridad.
y porque no todo lo que sucede allí es tan profesional como debería. Ya ha habido informes de mal uso del espacio por parte de la tripulación en momentos bastante relajados. Claro, la mayoría usa el lugar de forma correcta, pero el simple hecho de que exista un piso secreto dentro del avión ya le da un toque de misterio al vuelo. Y plantea una pregunta inevitable. ¿Qué más existe dentro de un avión que nunca has visto? Y la respuesta está en el siguiente. Tema donde un simple acontecimiento en pleno aire puede cambiar el destino de una persona, o incluso darle un nuevo país de origen. Bebés nacidos en el aire pueden obtener 3 nacionalidades. Puede parecer guión de película, pero ha sucedido más veces de lo que imaginas. Una mujer entra en trabajo de parto en medio de un vuelo y el bebé nace entre las nubes. Y lo más increíble, dependiendo del lugar exacto donde nazca el niño, en el espacio aéreo de qué país, en qué ruta y en qué aerolínea, puede tener derecho a hasta 3 nacionalidades diferentes. Sí, hay personas que literalmente nacen viajando y ya comienzan la vida con un pasaporte turbinado. Esto ocurre debido a un principio jurídico llamado jus soli, que significa derecho al suelo. Si el nacimiento sucede dentro del territorio o espacio aéreo de un país que adopta este principio, la ciudadanía puede ser otorgada automáticamente. Ahora imagina, un vuelo que sale de México hacia Canadá y el bebé nace sobrevolando los Estados Unidos. El resultado: el recién nacido podría calificar para ser mexicano, canadiense y estadounidense, todo al mismo tiempo. Algunas familias incluso intentan usar esto como estrategia, aunque no siempre funciona. Pero no todos son rosas. Los partos en pleno vuelo traen altos riesgos, improvisaciones médicas con lo que se tenga a disposición y a menudo obligan a la tripulación a realizar aterrizajes de emergencia. Y hablando de emergencias, hay algo mucho más desagradable que también puede causar un desvío de ruta, y podrías estar sentado encima de ello. En el siguiente tema, el problema es invisible, pero está literalmente por todas partes. Tu asiento puede estar más sucio que el suelo del baño. ¿Te sientes limpio al embarcar en un avión? Tal vez deberías repensarlo. Estudios han demostrado que las partes más sucias de una aeronave no son los baños, sino las bandejas, los respaldos de los asientos e incluso los cinturones de seguridad. En algunas pruebas, el nivel de bacterias en estas superficies superaba al de los inodoros públicos. Y como la limpieza entre vuelos suele ser rápida y superficial, es muy probable que estés sentado exactamente donde alguien estornudó, comió, tosió o algo peor. Las bandejas se usan para todo: comidas, laptops, pies descalzos, cambios de pañales. Y rara vez son desinfectadas con el cuidado necesario entre un vuelo y otro. En cambio, el suelo del baño, por más desagradable que parezca, al menos recibe atención regular por parte del personal de limpieza. Otro detalle ignorado: el bolsillo frente a tu asiento. Ese es el escondite favorito de basura, pañuelos usados e incluso compresas desechadas. Y nadie te avisa sobre todo esto. Entro en el avión, te acomodas tranquilo y apenas sabes lo que estás tocando. Pero si tu estómago se revolvió solo con esta información, prepárate para lo que sigue. Porque ahora vamos a bajar. Literalmente. Al lugar más temido de todo el avión, el inodoro. ¿Sabes ese sonido aterrador cuando aprietas la descarga? Eso es solo el comienzo. Lo que ocurre después es mucho más intenso, e incluso puede matar. El inodoro del avión puede succionar y convertirse en un arma mortal. La descarga del baño de un avión no solo es ruidosa, es violenta. A diferencia de los inodoros comunes, funciona con un sistema de succión a vacío, tan potente que, si aprietas el botón en el momento equivocado, como estando sentado con la puerta completamente sellada, podrías sentir un tirón real. Y sí, ya ha habido informes de lesiones causadas por esto. Pero lo más aterrador sucede fuera del inodoro. Todo el contenido se almacena en tanques que convierten los desechos en un bloque de hielo azul. ¿Y adivina qué? A veces, ese bloque cae del cielo. Es raro, pero real. Ha habido casos documentados de hielo azul soltándose de la aeronave durante el vuelo y cayendo a alta velocidad.
En uno de los casos más extraños, una mujer en India murió al ser alcanzada por ese hielo congelado de heces que cayó del cielo como una bala. El contenido generalmente es aspirado por los sistemas del aeropuerto al aterrizar, pero ocurren fallas. Imagina esto: sobrevives a una pandemia, a crisis económicas y políticas, y mueres por un meteorito de excremento congelado. Y si esto no te parece lo suficientemente extraño, espera a leer el siguiente tema, porque vamos a salir del baño y entrar en uno de los escenarios más tensos que pueden suceder allá arriba: un secuestro aéreo. Pero lo que pocos saben es cómo actúa la tripulación en esos momentos. Spoiler: si esto sucede en tu vuelo, tal vez ni te des cuenta. Si hay un secuestro en el vuelo, es posible que ni te enteres. Puede parecer una trama de cine, pero si un avión es secuestrado mientras estás a bordo, es muy probable que nadie te avise. Créelo, esa es la directriz oficial. En casos de secuestro, la tripulación está entrenada para mantener todo en silencio, evitando el pánico entre los pasajeros. Esto significa que podrías estar en medio de una situación extremadamente peligrosa, mientras miras una película y tomas tu jugo tranquilamente. La idea detrás de esto es simple: cuanto menos personas en pánico, menor será la probabilidad de reacciones descontroladas que puedan empeorar todo. La tripulación se comunica con la cabina mediante códigos discretos, e incluso los pilotos tienen formas específicas, como señales silenciosas en el radar, de informar a la torre de control sin levantar sospechas. En muchos casos, la palabra secuestro ni siquiera se usa internamente, y todo se maneja como un evento atípico en curso. Estrategia, calma y total disimulo. Atemorizante, ¿verdad? Pero si piensas que el mayor riesgo viene de criminales humanos, piénsalo. De nuevo, el próximo peligro es silencioso, impredecible y vuela, literalmente, hacia el motor de tu aeronave. Y cuando esto sucede, el resultado puede ser explosivo. Prepárate para una lluvia de plumas, metal y caos. Los aviones colisionan con pájaros todo el tiempo. Y esto puede ser fatal. Puede parecer inofensivo, pero un simple pájaro puede derribar un avión entero. Todos los años, cientos de miles de aves chocan con aeronaves durante los aterrizajes y despegues. Y sí, esto ya ha causado accidentes gravísimos. La Fuerza Aérea y las aerolíneas comerciales gastan millones en medidas de prevención. Utilizan desde halcones entrenados y cañones de sonido hasta cerdos que devoran los huevos de las aves en áreas de riesgo. Todo esto para evitar que un animal de pocos kilos se convierta en un proyectil letal a 800 km/h. La situación es tan común que incluso existe la famosa prueba de impacto con pájaro, en la que los ingenieros literalmente lanzan cadáveres de aves o sustitutos artificiales contra motores para ver si pueden soportar el impacto. Y el resultado es aterrador. Los motores modernos se destruyen en segundos cuando tragan un ave grande. Ahora imagina qué sucede si, en lugar de un pájaro, es un ser humano muy cerca de la turbina. Spoiler: es brutal. Sucede más de lo que piensas, y las cifras son impactantes. Pero calma, llegaremos a eso. Antes de hablar sobre la fuerza absurda de esas turbinas y lo que realmente le sucede a quien se acerca a ellas, hay una pregunta que necesita ser respondida. ¿Qué harías si supieras que estás compartiendo el vuelo con un cadáver? Puede parecer cosa de película, pero la respuesta está en el siguiente tema. Y es más común de lo que imaginas. ¿Qué sucede cuando un cadáver viaja en avión? ¿Alguna vez te has imaginado estar en un vuelo y descubrir que estás viajando con un cadáver? Esto sucede todo el tiempo. Cuando alguien muere fuera de su país de residencia, el cuerpo necesita ser transportado de regreso. ¿Y adivina cuál es la forma más eficiente de hacerlo? Aviones comerciales. Aunque no es algo que se anuncie, miles de cuerpos son trasladados en vuelos de pasajeros cada año. Pero, por supuesto, esos cuerpos están debidamente acondicionados en compartimentos especiales, donde el proceso de transporte se maneja con todo el cuidado necesario. Aunque el transporte de cadáveres es una rutina, hay algo profundamente inquietante al saber que podrías estar al lado de un cuerpo sin siquiera darte cuenta. Lo peor es que, la mayoría de las veces, nadie sabe lo que está pasando, a menos que haya algún incidente relacionado con el cuerpo durante el vuelo. Y si crees que todo esto es una excepción rara, estás muy equivocado. La realidad es
que este tipo de situaciones es mucho más común de lo que imaginas. Pero antes de que empieces a preocuparte por tu vecino de asiento, hay otro dato aún más extraño que también sucede en vuelos comerciales. Ahora, las cosas se vuelven aún más raras cuando hablamos de situaciones de emergencia en el avión. ¿Sabías que ya ha habido aterrizajes de emergencia causados por cosas tan extrañas como pasajeros que se tiraron un pedo? Y que eso fue suficiente para interrumpir el vuelo. Tranquilo, el próximo tema te va a dejar con la boca abierta, porque en el fondo, las emergencias a bordo siempre tienen un factor en común. Siempre sorprenden. Vamos allá. ¿Qué puede causar un aterrizaje de emergencia raro? ¿Sabías que el simple hecho de que alguien sufra un accidente intestinal en el avión ya ha provocado un aterrizaje de emergencia? Así es. Situaciones poco comunes, como diarrea severa o incluso el olor de zonas íntimas, pueden ser motivo suficiente para que la tripulación tome una decisión drástica y realice un aterrizaje de emergencia. ¿Parece exagerado? No lo es. Cuando la seguridad y el confort de los pasajeros están en riesgo, la tripulación debe actuar rápidamente, incluso en situaciones inusuales. Y créeme, no son casos raros. Este es solo uno de los muchos aterrizajes de emergencia raros que han ocurrido en aviones. Ahora, la gran pregunta: ¿por qué estas situaciones llevan a un aterrizaje de emergencia? En un vuelo comercial, el espacio es extremadamente limitado, y la presión psicológica de estar confinado puede agravar cualquier problema. Además, un pasajero muy enfermo o en extremo incomodidad puede generar pánico a bordo, afectando el bienestar de todos. Esto demuestra lo vulnerable que puede ser el ambiente de un avión y cómo los eventos inesperados pueden salirse de control rápidamente. Claro, muchas veces estas situaciones involucran factores que están más allá del control de los pasajeros o la tripulación, pero siempre es bueno recordar que en pleno vuelo, cualquier cosa puede suceder. Y ahora, si piensas que situaciones raras como estas son lo peor que puede ocurrir en el aire, prepárate para el siguiente tema. Algo mucho más serio puede suceder sin que nadie lo note. Y si crees que la aviación es segura, espera hasta escuchar el próximo misterio que vamos a revelar: los códigos secretos en tu tarjeta de embarque. ¿Alguna vez te has preguntado si ese extraño código en tu tarjeta de embarque significa algo más que tu asiento y vuelo? Pues sí, puede ser más de lo que imaginas. Muchos aeropuertos y aerolíneas utilizan códigos secretos como el SSS, que significa Seleccionado para Inspección Secundaria. Parece una simple medida de seguridad, pero en realidad esta sigla indica que has sido marcado para una revisión minuciosa porque te consideran una posible amenaza. ¿Y cómo se te elige? Todo depende desde la forma de pago del boleto hasta tu destino e incluso la nacionalidad. Una verdadera medida de seguridad invisible. Pero lo que es aún más impactante es el hecho de que este sistema de selección no es transparente y podría ser marcado sin ni siquiera saberlo. Y sí, es algo bastante controversial. Pasajes comprados a último momento, por ejemplo, pueden aumentar tus posibilidades de ser señalado. Al igual que ciertos patrones de comportamiento de los pasajeros, las aerolíneas y los aeropuertos tienen su propia manera de evaluar, y muchas veces sin tu consentimiento o conocimiento. Ahora, imagina la sensación de ser registrado solo porque compraste tu boleto un poco más tarde de lo habitual. Este sistema secreto es solo uno de los muchos misterios que rodean la aviación, pero no termina ahí. Si pensabas que esto era lo suficientemente intrigante como para estar alerta mientras viajas, espera a conocer el siguiente tema. Hay algo mucho más impresionante sucediendo a gran altura, y hará que replantes todo lo que sabías sobre la seguridad en el cielo. Rayos alcanzando aviones. Mitos y verdades. ¿Alguna vez has visto ese video de un avión siendo alcanzado por un rayo y pensaste, eso debe ser peligroso? Pues bien, la verdad es un poco diferente de lo que la mayoría cree. La posibilidad de que un avión se caiga después de ser alcanzado por un rayo es prácticamente inexistente. Aunque puede parecer aterrador, los aviones están diseñados para soportar estos impactos. De hecho, los aviones son alcanzados por rayos varias veces al año, pero los sistemas de protección y el diseño de la aeronave aseguran que nada ocurra. La electricidad del rayo simplemente pasa por la estructura del avión y se disipa sin afectar el interior de la aeronave.
Pero hay algo aún más sorprendente sobre los rayos. ¿Sabías que existen fenómenos atmosféricos que desafían todo lo que imaginabas sobre el cielo? Los pilotos de avión siempre han reportado ver rayos rojos y jets azules, pero durante muchos años se trató como una leyenda, hasta que, después de décadas, los científicos finalmente lograron fotografiar estos fenómenos raros, conocidos como sprites, jets azules y elfos. Estos rayos ocurren a altitudes tan altas que no todos pueden verlos a simple vista. Son tan diferentes de los rayos tradicionales que son prácticamente invisibles para quienes están en el suelo. Ahora, si piensas que ya lo has visto todo sobre los misterios de la aviación, prepárate, porque el siguiente tema te dejará con la boca abierta. Existe algo que sucede en las aeronaves que hasta hoy causa controversia e intriga. La verdad sobre la comida en los aviones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la comida en el avión nunca sabe igual que la de abajo? La respuesta está en un secreto simple: la humedad. Dentro de la cabina, el aire es mucho más seco que en el desierto del Sahara, lo que afecta directamente tu sentido del gusto. Con una humedad tan baja, puedes perder hasta el 25% de tu capacidad para percibir sabores, lo que obliga a las aerolíneas a compensar con un exceso de sal, azúcar y condimentos. Es decir, ese arroz con pollo que te parece insípido puede estar súper condimentado, solo que tu paladar no lo percibe, y eso no es todo. Otro dato curioso es que, al contrario de lo que podrías imaginar, el piloto y el copiloto nunca comen la misma comida. No es por capricho, sino por seguridad. El riesgo de una intoxicación alimentaria es algo muy serio en vuelos largos. Así que, si por alguna razón uno de los dos se enferma, el otro aún podrá seguir controlando la aeronave. Esta estrategia es tan importante que, aunque pienses que la comida del avión es terrible, en realidad cumple un propósito mucho mayor. Y si creías que ya lo sabías todo sobre lo que pasa en las alturas, prepárate para el próximo tema. Vamos a hablar de un misterio que pocos conocen, pero que podría hacerte repensar incluso en qué lugar del avión deberías sentarte: la curiosidad detrás de las ventanas de los aviones. ¿Alguna vez te has fijado en los pequeños agujeros en las ventanas del avión y te has preguntado para qué sirven? Estos orificios, llamados agujeros de ventilación, son mucho más que un simple detalle de diseño. Tienen una función vital: regular la presión entre las 3 capas de acrílico de las ventanas. Esto evita que los vidrios se deformen o que la presión dentro de la cabina cause daños durante el vuelo. La capa intermedia, que muchos ni notan, actúa como una reserva de seguridad, asegurando que la presión del aire se mantenga equilibrada a lo largo del viaje. Pero eso no es todo. Las ventanas están diseñadas para resistir una presión enorme, ya que las aeronaves vuelan a altitudes altísimas, donde el aire es muy poco denso. Si estas ventanas no contaran con ese pequeño orificio, el vidrio podría colapsar debido a la diferencia de presión entre el interior y el exterior del avión. Es decir, ese simple agujerito que ves tiene todo que ver con tu seguridad, aunque muchos pasajeros ni se den cuenta de su importancia. Ahora que ya sabes el secreto detrás de las ventanas, el próximo tema revelará algo aún más intrigante. ¿Estás listo para descubrir qué es lo que realmente sucede cuando el avión empieza a temblar durante una turbulencia? El misterio del timbre y la turbulencia extrema. ¿Sabías que el sonido de un timbre en el avión puede significar algo mucho más serio de lo que imaginas? Si escuchas ese timbre 3 veces durante el vuelo, prepárate. Podría estar indicando turbulencia extrema o incluso que un pasajero está en riesgo de muerte. Ese sonido es una especie de código de alerta para la tripulación, que está entrenada para actuar de forma rápida y discreta en este tipo de situaciones. ¿Y por qué es tan importante? Porque la turbulencia extrema es uno de los mayores desafíos en la aviación, y el timbre es la manera de advertir que algo serio está por suceder. La turbulencia es prácticamente inevitable en vuelos largos, y muchas veces ocurre sin previo aviso, debido a cambios repentinos en las condiciones climáticas. En casos extremos, cuando el avión comienza a sacudirse más de lo normal, el timbre actúa como una alerta para que pasajeros y tripulación se preparen adecuadamente. En raras ocasiones, la turbulencia severa puede causar lesiones, lo que justifica el uso de este aviso especial.
La tripulación necesita actuar con rapidez y mantener la calma para minimizar los daños y garantizar la seguridad de todos. Ahora, bien, puede que te estés preguntando, ¿y el asiento que elijo influye en mi seguridad durante un accidente? Pues el próximo tema te va a sorprender con la respuesta, y puede que te haga repensar muy bien dónde sentarte la próxima. ¿Ves que subas a un avión? El mito de la puerta de emergencia. ¿Has oído decir que es imposible abrir la puerta de emergencia del avión durante el vuelo? Pues bien, eso es una media verdad. En realidad, sí es posible abrir la puerta a baja altitud, pero si intentas hacerlo a 10.000 metros de altura, la fuerza necesaria sería equivalente a levantar 9 toneladas. Esto se debe a que el aire dentro del avión está presurizado, y la diferencia de presión entre el interior y el exterior genera una fuerza inmensa contra la puerta, lo que la hace prácticamente imposible de abrir en altitudes elevadas. Lo más que mucha gente no sabe es que aunque sea físicamente imposible abrir la puerta en pleno vuelo, este dato despierta la curiosidad de algunos pasajeros. Algunos incluso intentan hacerlo, pero las consecuencias son graves. Si realmente intentaras abrir la puerta durante el vuelo, podrías enfrentarte a una multa de hasta 120,000 y hasta 5 años de prisión. Además, abrir la puerta representaría una amenaza directa para la seguridad de todos a bordo, ya que podría causar una despresurización de la cabina, algo que puede ser fatal en segundos. Así que tranquilo, por más tentador que sea probar el mito, no vale la pena correr el riesgo. Pero si crees que este es el único misterio sobre cómo las condiciones de vuelo afectan la seguridad, espera al próximo tema. Porque lo que viene te va a dejar aún más intrigado con las historias extrañas que pueden suceder en pleno aire. El peligro de viajar oculto en la rueda del avión. ¿Sabías que cada año unas 4 personas intentan viajar ocultas en el compartimento de las ruedas de un avión? Y lo más impactante, 3 de ellas nunca llegan a su destino. Esto sucede porque ese espacio es extremadamente frío y carece de oxígeno. Además, las piezas móviles del tren de aterrizaje pueden aplastar fácilmente a quien se esconda allí. Fue el caso de Keith Sapsford, un adolescente de 14 años que intentó esta hazaña. Su última foto fue captada por casualidad por un fotógrafo que estaba probando una lente y registró, sin saber, los aterradores últimos segundos de su vida. Es difícil imaginar qué pasa por la mente de alguien que toma una decisión así, pero lo cierto es que el compartimento del tren de aterrizaje no solo es incómodo, es un abismo de peligro. Las personas que se ocultan allí enfrentan temperaturas bajo cero y falta total de oxígeno, lo que hace que sobrevivir sea casi imposible. El caso de Keith, lamentablemente, no es único y demuestra cómo estas tentativas suelen ser fatales. La próxima vez que subas a un avión, piensa bien antes de romantizar cualquier aventura extrema. La curiosidad puede costar muy caro. Y si creías que las ruedas del avión eran el único lugar extraño con secretos, espera a descubrir lo que sucede con quienes realmente desafían la gravedad durante el vuelo. El próximo tema revela algo verdaderamente impactante. La palanca que puede dejarte en la ruina. Imagina el caos. Estás en un avión y de repente decides jalar una palanca en la puerta de emergencia. Lo que podría parecer una simple broma puede costarte una fortuna. Al activar el tobogán de emergencia, estás rompiendo una regla extremadamente seria. El costo del daño puede llegar hasta los 300,000, sin contar con la multa y la posibilidad de pasar años en prisión. ¿Todo eso por una palanca? Pues sí. Y si crees que es exagerado, piénsalo bien. Estos sistemas son fundamentales para la seguridad de todos a bordo, y cualquier interferencia puede poner en riesgo la operación entera del vuelo. El funcionamiento de la puerta de emergencia es realmente fascinante. A gran altitud, la presión dentro del avión es mucho mayor que en el exterior, lo que hace prácticamente imposible abrir la puerta. Se necesitaría una fuerza equivalente a levantar 9 toneladas. Así que si alguien tiene la brillante idea de intentar abrir la puerta durante el vuelo, las consecuencias pueden ser devastadoras. La seguridad de cientos de personas depende de que todo funcione correctamente. Y una broma puede tener repercusiones inimaginables. Y hablando de acciones impulsivas, ¿sabías que algo tan simple como apuntar un láser a un avión también puede llevarte a prisión?
En el próximo tema descubrirás cómo un gesto aparentemente inofensivo puede tener consecuencias gravísimas. El lujo de los jets privados y los secretos de la tripulación. ¿Alguna vez te imaginaste volando en un jet privado con sauna, bolera e incluso piscina? ¿Y qué tal un establo a bordo? Pues no es ciencia ficción, es el tipo de lujo al que los non multimillonarios tienen acceso durante sus viajes. Estos aviones están diseñados para ofrecer un nivel extremo de confort, y lo más curioso es que en algunos casos puedes encontrar animales salvajes viajando como apoyo emocional. ¿Te imaginas tener un tití como compañero de vuelo? Para quienes pueden pagar, eso no es nada raro. Pero mientras los ricos disfrutan de estas maravillas, los pasajeros comunes muchas veces ni imaginan lo que ocurre entre bastidores durante un vuelo. ¿Te has fijado en cómo la tripulación te observa detenidamente al abordar? No están solo, saludando con una sonrisa. En realidad, están evaluando si tienes el perfil de pasajero capaz, es decir, si tienes fuerza o actitud suficiente como para ayudar en una emergencia. Es una forma sutil pero efectiva de estar preparados ante cualquier situación inesperada que pueda surgir en el aire. Y si pensabas que la observación de la tripulación era inocente, espera. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasa realmente con la comida que se sirve en los aviones? Prepárate, porque el próximo tema va a revelar lo que se esconde detrás de esas bandejas que consumes a 10.000 metros de altura. El misterio de los aviones supersónicos y la verdadera razón del vuelo lento. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los aviones comerciales no son más rápidos? Pues sí, la aviación pudo haber dado un salto gigante, pero hay una razón que casi nadie conoce. El Concorde, el avión supersónico más rápido del mundo, podía llevarte de São Paulo a Río en solo 8 minutos y con derecho a ver la curvatura de la Tierra. Increíble, ¿no? Pero ya no existe. El boleto costaba más, de 150.000 reales, y solo unos pocos privilegiados podían pagar por ese lujo. ¿El motivo de su desaparición? Tiene más que ver con la economía que con la tecnología. El Concorde fue descontinuado por una combinación de factores. La crisis de la aviación tras el 11 de septiembre, los altísimos costos de mantenimiento y un accidente trágico en el año 2000. En ese incidente, un fragmento metálico en la pista reventó un neumático, lo que causó un incendio fatal que acabó con la vida de todos a bordo. El fin del Concorde fue una mezcla de ambición, tecnología llevada al límite y duras realidades comerciales. Y así terminamos este vuelo por los secretos más ocultos de la aviación. Lo que parecía un simple viaje en avión se convirtió en una experiencia llena de códigos, señales, misterios. ¿Cuántas de estas cosas sabías antes de despegar? ¿Con nosotros? Si te sorprendió lo que viste, prepárate. Aún hay muchos secretos por revelar y estamos solo despegando. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos en el próximo vuelo. Porque en el cielo, nada es tan simple como parece. Nos vemos en la próxima turbulencia.